de la revista de vanguardia literaria Punto. Estamos acá, esta vez para entrevistar a Juan Borges. Esta entrevista es el inicio de lo que esperamos sean muchas entrevistas más, que van a estar subidas a nuestro canal de YouTube de Punto. Y también, obviamente, parte de esta entrevista se va a encontrar en la Punto número 6. Así que bueno, arrancamos obviamente con esta entrevista, pero antes que nada invitamos a todo el mundo que esté viendo esto a conocer lo que es la obra de Juan y también a que se sumen a lo que es Punto. Bueno, ¿te parece arrancar? Sí, buenas tardes Flor, buenas tardes Juan, buenas tardes a todos. Bueno, hoy como dijo Flor vamos a entrevistar a un escritor del conurbano. Parte esencial de la revista Punto es eso, poder promocionar a la gente que vive dentro del conurbano, porque bueno, creemos que es parte fundamental de las vanguardias hoy. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Juan Borges, nacido en Bellavista en 1972, ahora reside en el Distrito de Malvinas Argentinas, particularmente en el barrio de Lambú. Bueno, desde el 2010 él es docente, pero antes de eso tuvo una gran trayectoria como trabajador metalúrgico, obrero metalúrgico, vendedor ambulante, repositor, digamos. Es de la clase trabajadora y de ahí viene. Entonces, desde fines de los 90, el compañero abrazó a la militancia social y política, lo que se va a ver mucho en su obra, que vamos a ahondar después. Ya editó varios libros, ¿sí? El primero fue Nacimiento, en el 2006, que es un libro de poesía. En el 2007, con un grupo de artistas independientes de la zona norte, forma el grupo Humo Suburbano y edita con ellos varios fanzines para poder llevar sus obras. Su segundo libro llega en el 2007 y es llamado Noche Roja. Y en el 2009 ve la luz Emperrado el Corazón, todos libros de poesía. En el 2015 edita su primer libro de relatos, Púrpura. Y en 2018 incursiona en el periodismo independiente realizando crónicas y notas culturales para diferentes medios virtuales. En el marco del lanzamiento de su último libro de narraciones, Voces Suburbanas, es que estamos haciendo esta entrevista. Este libro cuenta de 16 cuentos cortos y bueno, buenas tardes Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Florencia, Alejandro. Bueno, muy contento, gracias por la invitación y la verdad que es un honor poder tener un espacio en Punto de Vanguardia. Bueno, nos vengo siguiendo, sigo la página y sigo todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, mi obra comenzó tal cual, lo desarrollaste muy, muy bien descripto, digamos, la secuencia de tiempo. Y bueno, es un libro que la particularidad que tiene es que es una edición totalmente digital, no está editada en papel. Voces Urbanas es un proyecto autogestionado totalmente y bueno, que fue armado y distribuido por mí solamente, digamos, no intervino ninguna editorial ni digamos, ningún factor externo a nivel industrial, ¿no? Para mí es digamos, una aventura en cierta forma, pero también es una mirada diferente que tiene que ver con socializar, con compartir, entendiendo la coyuntura que nos toca vivir, en la cual, bueno, es muy difícil hacer presentaciones en lugares cerrados. Mi libro anterior que vos mencionabas, Púrpura, lo edité en el año 2015 y bueno, pude hacer varias presentaciones en distintos lugares. Y bueno, ahora Voces Urbanas, en este momento, al ser digital, simplemente cuento con la ayuda de compañeros y compañeras que me dan la posibilidad de difundirlo. Y bueno, y después por medio de mi Facebook, que es Juan Borges, y de la página que es Juan Borges Escritor. Esos son los canales, digamos, por los cuales lo estoy difundiendo. Excelente. Luego dejamos Después, estas redes abajo en la descripción. Vale, sí. Bueno,
estamos entendiendo de que tu libro nace en tiempos de pandemia. Digamos, es un libro pandémico, por así decirlo. Nace del encierro, ¿sí? Y que obviamente el encierro lleva a muchas veces a, bueno, ¿no? A preguntarse muchas cosas, a reformularse muchas cosas. Y tengo entendido que este libro para vos fue una búsqueda en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que fueron las creencias certeras que tenías que se te tambalearon en este momento de pandemia y de encierro que más o menos dan un poco de estructura al libro? Sí, yo en general, desde que escribo narrativa, más que la poesía por ahí tenía una mirada un poco más lírica y más abstracta de la vida. La narrativa a mí me permitió encontrarme con un lenguaje más social, más comprometido, más político, que tenía que ver, bueno, con una pertenencia a una clase, lo que vos decías hoy, ¿no? El tema de la clase trabajadora. Yo actualmente soy docente, pero fui durante muchos años obrero fabril y bueno, digamos, muchos de estos cuentos nacieron en esa época, de hecho cuentan experiencias de esa época. Lo que por ahí ayudó un poco la pandemia fue darle un poco una vuelta de tuerca a algunas temáticas, como por ejemplo, hay un cuento dentro del libro que se llama Encerrados y Sí, otro que se llama El sótano, sí, sí. que, que lo que buscan es retratar un poco todo lo que nosotros vivimos el año pasado y de hecho lo seguimos viviendo, que tiene que ver con situaciones de extrema represión. Yo escribo para una agencia de noticias eh, sobre violencia institucional, así que el tema del gatillo fácil y los excesos policiales es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y bueno, en esos dos cuentos un poco abordo esa temática a grandes rasgos, utilizando la impunidad de la ficción, ¿no? La Sí. ficción a veces nos permite decir cosas que por ahí no se pueden decir normalmente por cuestiones que a veces no se tienen los elementos, ¿no? La ficción te da cierta impunidad porque uno puede hablar de cosas que son reales, pero la disfrazas un poco con una construcción narrativa. Me interesa mucho esa temática. Yo me considero una persona que le gusta y que se siente a gusto hablando del tema del encierro, el tema de los excesos policiales sobre todo, y lo que tiene que ver con los casos de gatillo fácil, que son moneda corriente día tras día, gobierno tras gobierno, o sea, no hay descanso, no hay una cuestión de que hay gobiernos más represores y otros menos represores. La represión está y de hecho, bueno, en tiempo de pandemia se multiplicaron según los índices de los organismos que manejan este tipo de manifestaciones, como, bueno, como Correpi, como la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, que yo tengo bastante relación con ellos, y la verdad que aumentaron muchísimo y no hubo desde el Estado una voluntad de frenarlos, todo lo contrario. Se agudizó mucho esa situación represiva y bueno, de alguna manera Voces Urbanas busca contar historias de gente de barrio, gente de los suburbios, pero siempre desde un punto de vista y con una perspectiva de clase, con una perspectiva de mirar, digamos que uno no es porque a veces está esta visión de que el artista, bueno, vive en una burbuja y que no, no, yo soy partidario de lo que decía Rodolfo Walsh, ¿no? Que un artista debe estar comprometido con su tiempo, debe tener una mirada y ponerle el cuerpo a ese compromiso y a esa mirada, no solamente quedarse en la denuncia, sino que tratar de todos los días mostrar lo que está pasando, tener independencia política, porque eso también es clave, porque a veces, y eso que yo trabajo por ahí para una agencia de noticias que de alguna manera tiene una vinculación con este gobierno, pero Claro. yo sinceramente cuento todo y no me tiembla el pulso y hasta ahora nunca me censuraron ni me dijeron, no, acá no podés hablar de... Entonces, bueno, sigo trabajando
trabajando en ese lugar, pero siempre con una postura muy crítica de lo que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, ¿no? Y lo que es la justicia, porque, a ver, todos sabemos lo que son las fuerzas de seguridad, pero también lo que es el poder judicial, el poder político, tiene mucho que ver en que haya tanta impunidad, que lamentablemente se le armen causas a los pibes en los barrios por ser pobres, por ser humildes, por ser trabajadores. El gatillo Y fácil. bueno, exacto, claro, sí. Yo hablo todo el tiempo con madres de chicos y chicas que fueron asesinados y lo que te marcan todo el tiempo es justamente eso, que digamos, se ensañan con los pibes que son de los sectores más vulnerables, más humildes, ¿no? Ujú. Justo haciendo mención a esta problemática de la violencia institucional y todo eso, yo veía en tu obra, al menos en este libro, muchas huellas del 2001, ¿no? Huellas del 2001, saqueos, represión, asesinatos por parte de las instituciones represivas del Estado. En esto, como decías bien vos, en Encerrados, veía mucho parte de la dictadura también, ¿no? Esos estados represivos y autoritarios. Vos, como decías bien, lo mezclás con la narrativa que te da cierta cintura para poder dibujar algunos garabatos eh, estilísticos, pero que está muy marcado eso. He visto, al menos me pareció a mí, notar dictadura, 2001, pobreza y asesinato por parte de la mayor parte de las fuerzas represivas del Estado. ¿Es así o me equivoco? Sí, no, tal cual, sí. Lo del 2001, bueno, porque lo viví a pleno, en ese momento, bueno, me encontró en la calle, yo ya tengo unos cuantos años, entonces en ese momento viví a pleno lo que fue la militancia y bueno, me atrapó en la calle enfrentando a un gobierno que era terrible, que hambreaba al pueblo y bueno, y después yo creo que lo más rico de todo ese proceso fue lo que vino después, ¿no? Las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, los movimientos de desocupados, los comedores, los merenderos, más allá de que uno siempre entendí de que no era la solución, que la solución es la autoorganización de los sectores obreros, los sectores populares, pero bueno, en ese momento había una situación de mucho hambre, de mucha miseria, y fue lo que por ahí resolvía eh, la, esa situación tan crítica, ¿no? Y eso también llevó a la organización por medio de asambleas, por medio bueno, las fábricas recuperadas. Y en los cuentos trato de plasmar mucho eso, de transmitir las experiencias que a mí me tocaron vivir, ¿no? Que por ahí, obviamente, quien lo lea va a estar de acuerdo o no. Eh, yo siempre digo que tengo un compromiso, una deuda con todas esas voces suburbanas, por eso se llama así, que por ahí no tienen la posibilidad de escribir o de transmitir o de contar lo que están viviendo los barrios, lo que están viviendo por ahí estos sectores más castigados, ¿no? Entonces, uno, digamos, que tiene la suerte de poder escribir y bueno, que realmente siente pasión por la escritura, como me pasa a mí, siento que no puedo mirar para otro lado y hablar de, qué sé yo, de cosas lindas, del sol, ni tampoco uno consume todo tipo de literatura, ¿no? Y donde haya belleza, uno por ahí se toma el trabajo de leer y de disfrutar. Pero me parece que es importante contar lo que pasa, lo que pasó, las apreciaciones de lo que para uno está mal, ¿no? Me pasa que eso es un poco la misión del escritor, de la escritora. Yo por lo menos trato de ser coherente con eso. No digo que esa sea la verdad, ¿no? Pero No. yo trato de vivirlo de esa manera. Vos hacías hincapié hace un ratito, bueno, las experiencias de uno lo van moldeando a uno, ¿no? Creo.
que uno no es, como decía vos, un artista alejado del mundo en el que vive. ¿Crees que, por ejemplo, tu experiencia como trabajador, obrero metalúrgico y después el trabajador de varias ramas, y después la suma de ser docente, te han dado herramientas para escribir, para poder contar justamente estas voces suburbanas acalladas, digamos, de alguna forma? Sí, me dio herramientas en cuanto a las vivencias, ¿no? Las experiencias. Eh, Después, bueno, las herramientas técnicas te las va dando la lectura. Yo siempre digo, lo principal es leer. Yo cuando hablo con chicos y chicas que son alumnos y que por ahí tienen inquietudes por escribir, les digo, lo principal es la lectura. Uno tiene que leer mucho. Leer hasta encontrar la voz que a vos te represente y que vos digas, qué bien que escribe este hombre, esta mujer, y la verdad que me impacta. Entonces, bueno, leer. Y después lo técnico tiene que ver con la lectura, pero también con la escritura, o sea, ir probando. Es como el músico, yo tengo amigos que son músicos y están con la guitarra y tocando, va mejorando, Dejando va puliendo el notas. estilo. Claro, tal cual, y la escritura es igual. Cuando empezás a escribir, vas encontrando por ahí, al principio los primeros cuentos son difíciles, no te gustan, no estás conforme, y después, bueno, de a poquito te empiezan a gustar, o por ahí a vos no te gustan, pero alguna persona lo lee y le gusta y le llega, y de alguna manera te transforma un poco la mirada que tenés sobre ciertas cosas, como nos pasa a todos. A mí, eh, yo empecé a escribir narrativa porque leía autores que me marcaron y que yo dije, wow, ¿qué hago escribiendo poesía? Yo quiero escribir esto. Claro. Este, pero bueno, yo igual leo bastante poesía porque me encanta. Son distintas maneras de expresión. Sí. La poesía Ujú. tiene una lírica impresionante que transmite cosas que la narrativa es más concreta, va al hueso, digamos, va al hecho concreto. Y es verdad un poco lo que decías vos hoy de que hay mucho de crónica. eh, yo por ahí me gusta la ficción, pero sí, siempre trato de contar situaciones que viví, entonces nunca me separo de ese lugar de la crónica, del relato, de lo que se llama el periodismo narrativo, ¿no? Porque, porque me fascina eso, porque soy fanático de Walsh, de Osvaldo Soriano, de esos escritores que por ahí combinaban lo que es la literatura con el periodismo. Entonces, Ujú. eso me impactó mucho y me sigue impactando, ¿no? Bueno, ya has nombrado dos, pero me gustaría saber cuáles fueron tus influencias literarias, más allá de la crónica, por ejemplo. Y después a mí, digamos, el que me impactó mucho cuando lo leí, que lo leí desde muy chico, fue Roberto Arlt. Roberto Arlt para mí es lo máximo de la escritura, la literatura argentina, en cuanto al lenguaje, ¿no? A la manera de qué cosas quiere escribir. Eh, yo siempre, cuando lo leía a Roberto Arlt, es como que descubría que esos personajes de los que hablaba él eran personajes castigados de la tierra, expulsados, totalmente canallas, malditos, y que nadie se animaba a escribir sobre ellos, porque eran personajes que estaban llenos de, de maldiciones, digamos, ¿no? Para lo que era lo políticamente correcto, digamos, para eh, una sociedad que se estaba fundando en un capitalismo pujante y bueno, en un modelo de acumulación en el cual había que ser obediente, callado y correcto, ni hablemos las mujeres, ¿no? Entonces me parece que la literatura de Art en ese momento empieza a romper. Tuvieron que pasar muchos años de todas formas. Y después, bueno, después Jorge Luis Borges me encanta, a pesar de que no sea realista, es un escritor que técnicamente me fascina, me gusta mucho. Eh, Cortázar también, Cortázar, a mí me gusta mucho el género fantástico y Cortázar es como que te da muchas herramientas,
que te ayudan bastante. Y después, bueno, de los más actuales, ya falleció igual, pero está dentro de los contemporáneos, Abelardo Castillo, que también es otro escritor muy, muy influyente para lo que fue, digamos, el realismo. A mí me gusta mucho el realismo argentino, ¿no? Y latinoamericano. Y Sí. después, bueno, para que no sean todos varones, la escritora que me gusta mucho actual es Mariana Enríquez, que es una excelente escritora y que es muy, aparte es una persona muy, muy comprometida, si bien tiene una mirada un tanto lúdica, pero es una excelente escritora. Y bueno, me parece que también de las actuales contemporáneas, una de las mejores. Bueno, hablabas de realismo, hablaste de art, no, se me hizo imposible no unir Aguafuertes porteñas y voces suburbanas, ¿no? Como algo que dividiendo ahí dentro de la General Paz, bueno, Aguafuertes porteñas y voces suburbanas. Hablaste de realismo y en tu libro vos describís al realismo suburbano, ¿no? Me gustaría que me puedas profundizar en eso. ¿Cómo lo definís? ¿Qué es para vos ese realismo suburbano? Y el realismo suburbano tiene que ver con las realidades que están dentro de los barrios, dentro del suburbio, ¿no? Muchas veces la literatura se funda sobre las situaciones de la metrópoli, de Ujú. Palermo, de Belgrano, qué sé yo. Y pocas veces se habla de lo que pasa en los suburbios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Malvinas Argentinas, José Paz, San Miguel, el oeste, no sé, la zona sur. Este, esos son los suburbios para mí. Y que hablan de personas que no fueron tan favorecidas, que son muy castigadas, de mujeres que son totalmente vulneradas, que son castigadas. Hay un cuento que se llama Las dos leonas, que habla de dos chicas que, que fueron alumnas de Fines Sí. y que bueno, que cuenta un poco todos los excesos, toda la violencia que sufren cotidianamente y ese es un poco, ¿no? Tratar de mostrar muy poquito, porque la verdad que es muy poco lo que uno puede mostrar, la realidad te excede, eh, pero tratar de mostrar ese realismo que tiene una identificación clara con el suburbio, con las calles de tierra. Eh, en un momento se iba a llamar, bueno, hay un cuento de hecho que se llama El barro del suburbio, Sí. y, y ese cuento expresa un poco eso, de que todas estas realidades están hechas de barro, pero no de barro porque sean endebles o porque sean frágiles, sino porque justamente son cruentas, son duras, son difíciles, ¿no? Y bueno, es como decía el gran maestro Karl Marx, la historia está hecha de barro y de sangre. Y de ahí un poco viene un poco eso, de que ese barro yo lo asocio con lo cruento, con lo difícil, con lo duro, con personas que no tienen las oportunidades de estudiar, de salir adelante, que a veces se puede, pero yo no soy partidario de esta de este verso de la meritocracia. Me parece que eso es un invento del capitalismo para decir, bueno, el que no sale adelante porque es vago, es vaga. Es totalmente falso y lo sabemos bien. Hay gente que tiene muchas ganas y uno que docente lo ve todos los días. Hay chicos y chicas que tienen inquietudes impresionantes para leer, para estudiar, y no pueden porque tenemos un sistema y un Estado que no les importa los jóvenes, que no les importa que los chicos tengan conectividad para poder estudiar. Entonces, como es muy costoso garantizar la conectividad, los mandan a las escuelas como se está haciendo ahora, bueno, como conejitos de India, a ver qué pasa, a ver qué onda, a ver si están en riesgo realmente, si no lo están. Y a nosotros, que somos los docentes, no, digamos, uno lee lo que es el plan jurisdiccional
del inicio de clases y te dice que aparte de que tienen que estar todo en condiciones en las escuelas, la escuela te tiene que garantizar los elementos al docente y no se cumple absolutamente nada de eso, ¿no? Pero bueno, es inevitable hablar de temas políticos porque todo está atravesado por lo político y la literatura, yo la entiendo como eso, digamos. Para mí el realismo suburbano es justamente decir, bueno, me planto acá y miro para qué lado quiero, o miro para aquel lado que no pasa nada, cuento una historia de amor o una historia de desamor o lo que sea, y me hago el tonto, o cuento lo que está pasando y que bueno, por ahí hay gente que te lee y te dice, uy, pero esto es muy, viste, ¿por qué no hablas de otras cosas? ¿Te Hay gente parece? que No me quiere hablen leer de... para olvidarse justamente de los problemas, no para encontrarlos en la literatura. Es como que hay gente que te dice, como dice Capusotto, no me hablen de política, ¿viste? Tal cual, a veces pasa eso, y bueno, pero uno tiene es como que, bueno, hasta te dicen, vos tenés la idea fija, siempre tenés que hablar, y no, qué sé yo, es lo que sale. También también hablo en los cuentos de situaciones lindas, de familias, de compañeros, compañeras que se enamoran, que viven una historia de amor, pero siempre enmarcado en una realidad. O sea, el amor es una construcción de compañeros y compañeras, no es algo eh, abstracto de cantarle a los pajaritos y a las flores. Me queda por preguntarte, después de leer tu libro sobre tu niñez, veo que muchos de los cuentos están casados por ese pasaje de tu vida. La niñez, como me pasó a mí, me imagino que no nos separan tantos años, está muy marcado el barrio, ¿no? Por ejemplo, en el mío, como nombraste, zona oeste, yo soy de Moreno, Granbur, también es de esos barrios que fueron principalmente dormitorios obreros, ¿no? En sus comienzos, y que bueno, que la niñez transcurrió para nosotros de una forma. ¿Cómo fue esa niñez tuya y cómo se plasma en los cuentos? Bueno, y el tema de la niñez está muy fuerte porque es, en general, la edad que te define como persona, pero también como artista, ¿no? O sea, yo empecé a escribir desde que tengo uso de razón. Desde que estaba en la primaria escribía descripciones, pequeñas narraciones, y, y por ahí convivían distintas cosas en mí, porque yo en mi niñez hay un par de cuentos ahí, hay uno principalmente que se llama Juguetes de Barro, Sí. que, que habla un poco de cómo yo trataba de interactuar, de comunicarme con mis amigos del barrio, jugando a la pelota, bueno, haciendo algún tipo de travesura de alguna manera, ¿no? Pero como ya el arte estaba de alguna manera buscando, ¿no? Bueno, la música, yo dibujaba, me gustaba mucho dibujar y, y escribiendo, pero siempre lo tomaba como algo, digamos, muy superficial al tema de la escritura, hasta que cuando comencé el secundario, ahí empecé a escribir más y bueno, me di cuenta que era lo que más me llenaba de alguna forma. Eh, Hay dos cuentos que hablan de la niñez, uno es El simulacro de la guerra, que habla de la guerra de Malvinas, también las emociones, las sensaciones que yo tuve cuando fue esa contienda bélica, que fue en el año 1982, yo tenía 10 años, eh, a mí me marcó mucho, muchísimo, porque yo venía desarrollando una sensibilidad en cuanto a lo que pasaba en el mundo, ¿no? En lo que pasaba en lo más cercano, eh, digamos, todo lo periférico a mí. La guerra de Malvinas fue como sensibilizarme por algo mayor que estaba pasando, ¿no? Y ahí en ese cuento hablo un poco de un ejercicio que nos hicieron hacer las maestras de escribir una carta a los combatientes que estaban todavía en las islas. Eso a mí me disparó una sensación muy fuerte y bueno, en el cuento está plasmado, está todo lo que yo sentí en ese momento. Y después, bueno, el otro cuento, Juguetes de Barro, que muestra un poco también
situaciones por ahí que viví, de amigos bueno, que por ahí tomaron otros rumbos, otros caminos, pero bueno, que yo tengo grandes recuerdos porque me ayudaron, me marcaron un poco en lo que yo quería y en lo que no quería, eh, pero siempre un reconocimiento por el barrio, por el lugar de donde uno es, con el cual tuve que luchar mucho tiempo. Yo creo, no sé si a todos, yo creo que hay todo un folclore, ¿no? De esto de lo barrial y todo eso, al cual yo no estaba muy de acuerdo durante muchos años. eh, no me sentí identificado, me parecía que era, no sé, una construcción social, ideológica, y bueno, de a poco la fui deconstruyendo y, bueno, fui diciendo, es como que empecé a darme cuenta qué cosas sí podían servir para la construcción de la personalidad y del arte. Y entonces, bueno, dije, bueno, sí, me crié en Granbur, soy de Granbur y bueno, vamos a escribir sobre lo que pasa en Granbur. El cuento Púrpura, el libro Púrpura, por ejemplo, es como que tengo eso de más retratado lo de deambular por otros lugares. No hablo de Granbur. Entonces, es como que ahí estaba alejado. Ahí retrato un poco más las vivencias de la fábrica y todas esas épocas. Ese libro es muy proletario, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Acá es más amplio, y porque toma el tema de la niñez, porque toma el tema del 2001 y bueno, y lo actual. Es como que es más transversal en cuanto a las vivencias. El otro es un poco más monotemático. Pero sí, el tema de la niñez es clave para cualquier persona, te marca la niñez. Y más a un artista, a un artista o a un artista, te marca en cuanto a la estética que querés transmitir. Como lector agradezco, por ejemplo, esa falta de criminalización de los suburbios, ¿no? Porque, como decías vos, había como un fetiche de cuando se escribía del barrio, era para hablar de la droga, de los asaltos, de los asesinatos, siempre más que nada como ver, no sé, TN o Crónica TV, ¿no? Para decirlo de una forma. Pero vos habrás del barrio de otro lado. Por ejemplo, en Acción Directa, ¿no? En tu cuenta Acción Directa, Uh-huh. me gusta eso de cómo marcás la organización dentro de los barrios, ¿no? De que no es simplemente drogas, ni choreos, ni asesinatos, sino que hay una acción directa por parte de los trabajadores, de la clase desocupada del 2001 para acá. Y mi pregunta era, ¿crees que la literatura es una acción directa o parte de ella? Un reflejo de esa acción directa llevada a la realidad a lo escrito. Sí, 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 porque es una lección. Cuando vos escribís, elegís de qué lado te vas a poner. Y a veces la línea es muy delgada porque, digamos, es más comercial o marketinero contar de hacer amarillismo y contar, bueno, de los pibes chorros y la verdad que yo lo que menos quiero es eso, porque no quiero darle pasto, digamos, a los enemigos que después van a ir por los barrios a cazar a los pibes, a maltratarlos, a abusar de ellos, ¿no? Yo creo que hay que tratar de deconstruir eso y decir, no, pará, los barrios no son eso solamente, ahí hay muchísimas cosas, hay gente que se organiza, hay pibes que cuidan a los ancianos, que hacen comedores, que hacen merenderos, que se ayudan entre ellos. Eh, en los barrios está lo mejor de una sociedad y bueno, en algunas cuestiones también hay por ahí personas que toman otros caminos, pero que también eso es una consecuencia de un sistema que expulsa, que reprime, que margina y que todo el tiempo está fomentando eso, porque también, digamos, más allá de esto, también hay una cuestión bueno, que si uno indaga un poco en los casos de Gatillo Fácil, y se me viene a la mente el caso de Luciano Arruga,
que lo estoy viendo ahí atrás, tiene que ver justamente con jóvenes que al no tener ningún tipo de salida son cooptados por sectores de la justicia, de la policía para delinquir, son presionados porque no es que es una cuestión de, bueno, elijo, no podés elegir. Y te amenazan a tu familia, te amenazan a tus hermanas, a tu vieja, a tu viejo, y te apretan de todas maneras, te llevan a una comisaría, te torturan, porque uno a veces lo cuenta y hay gente que te queda mirando como diciendo, no, pero pará, eso no existe más. Sí, existe. Y acá, por ejemplo, en donde nosotros vivimos, en Malvinas Argentinas, hay una comisaría que el año pasado se hizo muy famosa por excesos policiales y excesos bastante jodidos. No sé si está bien que la menciones, pero Sí, digamos, sí. sí, hay la comisaría de Tortuguitas fue una comisaría que tuvo muchas denuncias y nosotros en el barrio estuvimos haciendo el acompañamiento a un muchacho, un laburante, un trabajador, que bueno, que se le armó una causa de que vendía droga en el barrio, nada que ver, porque toda la familia salió en defensa de él, todo el barrio salió en defensa de él, y después finalmente se comprobó de que era una causa armada. Es la comisaría, creo que segunda de Tortuguitas. Y esa fue una sola de las causas, esa es la que más conozco porque, bueno, porque yo hice notas al respecto, porque, bueno, me movilicé con la gente del barrio, pero digamos, situaciones como esta que te llevan y te hacen a los golpes una declaración para perjudicarte a vos mismo, eso es pan de todos los días. Y bueno, son situaciones en las cuales uno toma partido, porque vos podés hacerte el tonto y mirar para otro lado, como hicieron muchos. Yo cuando pasó esto, había medios que te decían, pero no sé, pero el pibe tenía plantas de marihuana en la casa, o sea, bueno, por algo será que, ¿viste? Y lo más triste es que no solo medios, sino organizaciones de derechos humanos. Hay algunas organizaciones de derechos humanos de la zona que nos dijeron eso, pero hay que ver bien, porque es muy delicado. Entonces son cuestiones que son bravas, porque es muy fácil llenarse de progresismo cuando uno habla, pero después sos vos el que elige qué camino vas a tomar. Y cuando escribís también, porque es más fácil y por ahí, bueno, yo admiro mucho a un periodista y escritor argentino que es Germán Palacios, que es un escritor gráfico que escribió eh, varios libros sobre cuestiones policiales. Y a veces, viste, el tipo escribe muy bien todo, pero también se le va por ahí la lapicera y busca la parte amarillista. Y bueno, ahí vos estás eligiendo de alguna manera de qué manera vas a contar la historia. Porque a la gente, a ver, vende más que vos cuentes que un tipo es un lumpen, un delincuente, que mostrarlo como una víctima. Mostrar como una víctima muy poca gente, solo aquellos que, bueno, que tienen un poco de conciencia o que tienen una sensibilidad especial, pero en general vende más aquel que se calza un arma y sale a robar, ¿no? Porque a nivel, digamos, consumo, producto, ¿no? En el capitalismo, porque eso vende más. Y lo más triste es que nosotros, si somos, digamos, escritores, escritoras de los sectores populares, le demos pasto a estas bestias que después van a ir y se meten en los barrios, y viste. Por eso, siempre cuando uno escribe o cuenta, tiene que tomar una postura que debe ser lo más digna posible. Para mí, yo creo que hay que escribir con dignidad, y vuelvo a tomar a Rodolfo Walsh, que la dignidad cuando uno escribe es lo más importante. Después, bueno, sí, capaz que te van a doler más los huesos, que vas a tener más problemas, que no le va a gustar a mucha gente lo que haces, ni lo que decís, pero bueno, me parece que es una misión ética que uno tiene, una misión que tiene que ver con la clase a la que uno pertenece, y bueno, es eso. Me fui por las ramas, ya ni me acuerdo qué era la pregunta. Bueno, para ir dando un cierre a la entrevista, recién hablabas de la lapicera que se te va para el lado amarillo.
se te puede también, creo yo, que para el lado rojo, para el lado azul, digamos. Me gustaría poder cerrar con una pregunta más concisa que es, ¿cuál es tu mirada ideológica sobre el arte? ¿No? Para que quede bien plasmado eso. Ujú. Bueno, yo tengo una mirada revolucionaria. Yo creo que para mí no, mientras sigamos viviendo en este sistema, las injusticias y las opresiones van a seguir, los casos de gatillo fácil van a seguir, los abusos y los femicidios también van a seguir. O sea, acá la cuestión no pasa por cambiar una o dos leyes, pasa por cambiar este sistema. Soy un convencido, me parece que es esa la mirada. Me parece que el arte, eh, yo uno de los libros que a mí más me abrió la cabeza en cuanto a la cuestión, fueron muchos, pero a mí el libro Literatura y Revolución de Trotsky fue el libro que me dijo, bueno, el arte es esto, ¿no? ¿Quiénes están de este lado de la revolución y quiénes están del otro, no? Claro, ¿De qué tal lado de la cual. mecha te encontrás a la hora de escribir? Tal cual, y eso, y bueno, y también muchos otros, ¿no? También el manifiesto surrealista de André Breton, digamos, eh, que también te marca una postura frente al arte y la postura que debe tener el artista. Y después, eso, me parece que esa postura, ¿no? Esa postura revolucionaria, que puede tener la etiqueta que uno quiera, eh, pero me parece que son posturas muy dignas. Y el libro, bueno, Literatura Revolución, marca dignidad como en todo lo que yo creo que me parece que Trotsky sintetiza eso, ¿no? Lo que es la dignidad, porque se comprometió con un proyecto al cual fue hasta las últimas consecuencias, perdiendo a sus hijos, perdiendo su propia vida, eh, pudiendo estar en un lugar de privilegio, de comodidad, y bueno, eligió otro tipo de vida. Me parece que de alguna manera fue como un artista comprometido, ¿no? Sí. Y también, bueno, por ahí viniendo más acá a nuestra historia, la actitud que tuvieron los grandes artistas de la Argentina en la década del 70, como Walsh, como Roldo Conti, como Paco Urondo, que si bien tenían distintas miradas ideológicas, fueron hasta el final. No, no aflojaron en ningún momento, ni se acomodaron, ni dijeron, no, bueno, más vale hablo de otra cosa, me hago el tonto. Eh, Me parece que nuestros artistas fueron y siguen siendo una gran referencia para ese momento, ¿no? Porque hoy por hoy, para mí es fácil escribir. Y yo siempre digo, es fácil. Tenemos la suerte, no la suerte, sino la consecuencia de tanta lucha, de tanta movilización, de tanta organización. No es suerte, porque sabemos que en la historia nada es regalado ni nada te viene de arriba. Gracias a esos compañeros, a esas compañeras, a esos 30.000, yo puedo estar escribiendo hoy, y eso hace de que no me olvide en ningún momento de que justamente por todos esos compañeros y compañeras que dieron su vida y que lucharon por un arte realmente revolucionario, porque en ese momento, a pesar de los matices ideológicos, me parece que en cierta forma todos pateaban para un mismo lugar, ¿no? Para el tema de la liberación, para el tema del socialismo, para el tema de la revolución. Me parece que había una dignidad y una honestidad que hoy no la vemos. Hoy no la vemos. Y, y me parece que hoy hay un espíritu que tiene que ver, obviamente, con el El capitalismo, posmodernismo. con el posmodernismo. Claro, tiene que ver con el posmodernismo de la mirada de, bueno, me acomodo, nada, déjense de joder con el socialismo, con el comunismo. Me parece que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una postura individualista, de decir, bueno, total, yo tengo acá, me acomodé mi puesto y ya está, además, lo demás ya fue. Me parece que uno como artista tiene que tratar de todo el tiempo recordar que hubo 30.000 que dieron la vida por una sociedad diferente, más comprometida, más digna, más noble, y que a la hora de luchar no,
no había esa postura que uno por ahí ve ahora de hacerle, de silenciar, de invisibilizar, porque no digo esto porque si no, no digas esto porque le haces el juego a la derecha, o me parece que había una cuestión de que, bueno, si un trabajador o una trabajadora estaban en una lucha, se mostraba. Ahora no, ahora es otra cosa. Ahora, y me parece que también, por ahí es medio complicado lo que voy a decir, pero lamentablemente esa actitud individualista y muy, a veces muy repudiable, no solo está en la derecha, sino también está en algunos sectores de izquierda que son oportunistas, que son individualistas. Yo creo que tiene que ver con el individualismo. Y eso, bueno, lamentablemente, bueno, el posmodernismo atravesó todo, atravesó a la derecha, a la izquierda, al centro, al anarquismo, así que me parece que, bueno, que hay que tratar de recuperar esa dignidad que tuvieron los 30.000 y las 30.000, de tratar de transformar esta sociedad, de hacer una sociedad mejor para nuestros hijos, nuestras hijas, y bueno, y tratar de cambiar el mundo. Si no, el arte no sirve de nada si no está como intención profunda transformar el mundo. Bueno, Juan, muchas gracias por tu tiempo hacia la revista y bueno, no... Sí, te agradecemos y obviamente invitamos a todos los que están viendo esta entrevista a que conozcan tu obra. Como dije, en la descripción voy a dejar las páginas que mencionaste a lo largo de la entrevista y obviamente a que sigan colaborando conjunto, que bueno, esperamos que esta sea la primera de una gran serie de entrevistas que tenemos planeadas en futuro. Así que bueno, muchas gracias.